Movimientos en 2 dimensiones. Recordemos que el movimiento es el estado de los cuerpos mientras que cambian de lugar o posición. En esta oportunidad trabajaremos con cuerpos que se mueven en un plano. Existen varios tipos de movimientos bidimensionales, y al igual que en los movimientos en una sola dimensión, estos pueden tener movimiento tanto constante como acelerado. Las definiciones de trayectoria, desplazamiento, velocidad, velocidad instantánea y velocidad media son las mismas que para los movimientos en una dimensión, que mencionamos en el video pasado. Movimiento proyectil. Supongamos que un avión sobrevolando el océano arroja un salvavidas al agua, con una velocidad inicial que forma un ángulo alfa con la horizontal en que viaja el avión. Podemos observar que la trayectoria que describiría el salvavidas sería una curva. Para estudiar estos movimientos utilizaremos el principio de independencia de los movimientos, el cual nos permitirá estudiar los movimientos en el eje X separadamente de los del eje Y, tanto la posición, la aceleración o la velocidad. Comenzaremos descomponiendo la velocidad inicial en Bx y By. Utilizando trigonometría, podríamos saber que Bx es igual a la velocidad por coseno de alfa y By es igual a la velocidad por seno de alfa. También podríamos descomponer la velocidad instantánea en otros puntos de la trayectoria del salvavidas. Haciendo esto, observamos que la componente horizontal de la velocidad de un movimiento proyectil es constante. Por lo tanto, podemos considerar a este movimiento un MRU. Y como sabemos, al igual que en el estudio de las fuerzas en una dimensión, el desplazamiento es igual a la velocidad por variación de tiempo. Y despejando esta ecuación, obtenemos que la velocidad es igual al desplazamiento sobre delta t. También podemos observar que el módulo de la componente de la velocidad vertical aumenta al desplazarse. Y considerando despreciable la fuerza de rozamiento con el aire, podríamos decir que este es un movimiento de caída libre, y por lo tanto un MRUA, y el valor de su aceleración sería 9,8 metros por segundo al cuadrado. El módulo de la velocidad de cualquier punto se puede hallar a partir de sus componentes y utilizando Pitágoras, quedando así velocidad igual a la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado. Y el ángulo que forma la velocidad con la horizontal se puede determinar como tangente de alfa igual a By sobre Bx. Si el proyectil, en vez de ser lanzado simplemente desde una altura, como en el caso anterior, es lanzado hacia arriba, el cuerpo subirá disminuyendo su velocidad hasta quedar en reposo en el aire, y luego acelerará hacia abajo, igual que en el ejemplo anterior. La altura en la cual el objeto queda en reposo en el aire se le llamará altura máxima. Movimiento circular. La característica común de los movimientos circulares es que su trayectoria describe una circunferencia. Para estudiar este tipo de movimientos, no lo haremos con los grados sexagesimales, como lo hacemos habitualmente. En esta ocasión, nos será más conveniente utilizar la unidad denominada radián. Un radián es el ángulo que abarca un arco de igual longitud que el radio. Un círculo completo está formado por 2 pi radianes, es decir, 360 grados sexagesimales. En un movimiento circular, la velocidad cambia constantemente de dirección, ya que ésta es tangente a su trayectoria. Movimiento circular uniforme o MCU. El movimiento circular uniforme es el movimiento en el cual la trayectoria describe una circunferencia y el módulo de la velocidad instantánea es constante. Los MCU son movimientos periódicos, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. El período se simboliza con la letra T mayúscula y es el tiempo que transcurre mientras el objeto completa una vuelta. Se puede calcular como delta t sobre el número de vueltas, y su unidad en el sistema internacional es el segundo. Al ser un movimiento periódico, también tiene una determinada frecuencia. Esta se representa con la letra F minúscula, y es el número de vueltas completas que recorre el objeto en cada segundo. Es el inverso del período, y se puede calcular como número de vueltas sobre delta t. Su unidad en el sistema internacional es revoluciones por segundo, y al igual que en las ondas, se denomina hertz. Velocidad angular. La velocidad angular es el ángulo que recorre un móvil por unidad de tiempo. Se puede expresar matemáticamente como delta θ sobre delta t.
Se representa con la letra omega minúscula y su unidad es el radián por segundo. En un MCU, el radio barre áreas iguales en tiempos iguales. Por esta razón, la velocidad angular para un movimiento circular uniforme es constante. Velocidad tangencial. La velocidad instantánea, como vimos anteriormente, es tangente a la trayectoria del cuerpo y su módulo para un MCU es constante. Se puede calcular como delta S sobre delta T, o sea, arco recorrido sobre tiempo. También podríamos deducir que para un MCU, la velocidad tangencial es directamente proporcional al radio del giro, ya que a igual velocidad angular, o sea, igual ángulo recorrido por unidad de tiempo, a mayor radio, mayor distancia recorrida por el objeto. Aceleración y fuerza centrípeta. ¿Es un MCU un movimiento acelerado? Sí, como hemos visto, la velocidad tangencial cambia constantemente su sentido. Esto solo es posible si existe una fuerza que lo haga cambiar. Como sabemos que la fuerza neta no es cero y la masa tampoco es cero, como fuerza neta igual a masa por aceleración, la aceleración no puede ser nula. Se puede demostrar que la aceleración de un cuerpo que describe un MCU tiene la dirección del radio y su sentido es hacia el centro de la circunferencia. Por esta característica recibe el nombre de aceleración centrípeta y se puede calcular como velocidad angular por velocidad tangencial. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo en MCU es igual a la fuerza centrípeta y su módulo se puede calcular como masa por aceleración centrípeta. Movimiento circular uniformemente variado o MCV. En un MCV, a diferencia de un MCU, el módulo de la velocidad tangencial no se mantiene constante. Habíamos visto que la fuerza centrípeta producía la variación de la dirección de la velocidad, pero no afectaba su módulo. En los casos de los movimientos circulares uniformemente acelerados, además de la aceleración centrípeta, existe otra aceleración que hace variar el módulo de la velocidad tangencial. A esta aceleración se le llama aceleración tangencial. Tiene el mismo sentido de la velocidad y se representa a sub t. Utilizando Pitágoras para sumar las dos aceleraciones, podemos decir que el módulo de la aceleración resultante es igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. La aceleración tangencial es directamente proporcional al radio de giro. Aceleración angular. La velocidad angular tampoco permanece constante. Para medir su variación por unidad de tiempo, definimos una nueva magnitud, denominada aceleración angular, y se representa con la letra alfa minúscula. Se calcula como variación de velocidad angular sobre unidad de tiempo, y su unidad es el radián por segundo al cuadrado. La aceleración angular en un movimiento circular uniformemente variado es constante.